Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que piensas que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Bien, voy a orar para que el Señor me ayude. Señor, tú dices que donde 2 o 3 están reunidos, ahí estás tú. Señor, y sabemos que estás aquí. Te hemos alabado con nuestro corazón y queremos, Señor, escuchar tu palabra y lo que tienes para decirnos. Señor, yo te ruego que tú pongas las palabras en mi boca para que puedan llegar al corazón, Señor, y que no regresen a ti vacías. Gracias te doy, Señor. Gracias por esta mañana de sol, por este precioso día, en el nombre de Jesús. Bueno, uy, qué luz hay aquí. A ver, vamos todos a Génesis 1. ¿Qué dice? Eso nos lo sabemos casi todos. Bueno, yo tuve un alumno, Víctor, que se lo sabe de memoria todo eso. No estará por aquí. No. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, en el 2, estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Curioso. Dios ordenó todo con orden. Primero se encontró la tierra desordenada y vacía y lo primero que hizo la luz. Estaba la tierra desordenada y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Pero lo primero que hizo Dios y vio Dios que la luz era buena, ¿no? Lo primero que hizo fue la luz. Y ahí, a raíz de ahí, Él empezó a crear diferentes cosas en la tierra hasta que llegó a ponerla en orden. Fue creando los animales, fue separando el agua de la ascensión, fue haciendo cada cosa en su orden y en su día. Cuando yo me encontré con Dios, o Dios se encontró conmigo, no sé muy bien eso cómo va, ¿sabéis cómo me encontró? Me encontró como la tierra, desordenada y vacía. ¿Y qué fue lo primero que hizo? ¡Wow! Me dio la luz. Me dio luz. Y a raíz de esa luz, yo vi lo que antes no veía. Porque dice en Efesios 5:8 que en otro tiempo estabais en tinieblas y ahora sois luz. Así que cuando yo me encontré con Él, o Él conmigo, lo primero que hizo fue darme luz. Y con esa luz yo me di cuenta que yo estaba en tinieblas y empecé a ver cosas que antes no era capaz de ver. Empecé a darme cuenta de que había cosas que descubría que antes no había visto, que no había entendido, que no era capaz de comprender. Dice en Juan 8, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Y eso lo tenemos que creer. Es así. Cuando venimos a Él, Él ilumina nuestras vidas y empezamos a ver cosas. Ahora, cuando hay ausencia de vida, está claro que hay tinieblas, ¿no? Y nos movemos en un mundo donde hay bastante tinieblas. Dice en 1 Corintios, haced todo decentemente y en orden. Entonces, cuando nos encontramos así, recién convertidos, y ves la luz, y ves dónde estás, y ves las tinieblas, y ves tu desorden, podéis poner la imagen de desorden. Ves un sitio lleno de cacharros, y dices, ¿y yo esto? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo pongo orden? En este caso es material, pero en la vida dices, ¿y ahora yo cómo hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué puedo hacer? Eso pasa en todas las áreas de nuestra vida, ¿no?
tenemos que tener orden, porque si no, se produce un caos, que no sabemos dónde están las cosas. Yo he trabajado con mucha gente y he tenido jefes muy ordenados, donde toda la mesa está siempre limpia y te sacan los papeles, y he tenido jefes con montones de revistas siempre que casi ni les veías, ¿no? Y dejabas un papel y luego, me has firmado el papel, pues no sé dónde está, y empiezan a mover de un lado para otro, hasta que encuentran o no lo encuentran. O sea, cada uno tenemos nuestra forma y nuestro concepto del orden, pero generalmente cuando venimos a Dios estamos interiormente en un caos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos caos, generalmente tenemos vacío en las diferentes áreas de nuestra vida. Puede ser físico, puede ser sentimental y puede ser espiritual. Cuando tú estás vacío sentimentalmente, cuando sientes un vacío, ¿no? Cuando no estás en orden sentimentalmente. Cuando no estás en orden físico, tienes dolor, tienes problemas, cosas te molestan, te encuentras mal. Y cuando no estás en orden espiritualmente, hay un vacío interior que tú notas que no estás bien, que estás vacío. Ahora, normalmente cuando empezamos a caminar, qué serios estáis todos, me imponéis. Cuando empezamos a caminar, generalmente somos como los niños, ¿no? Los niños empiezan a hacer cosas como los padres y tú ves que imitan. Yo tenía una compañera que siempre salía la mujer corriendo del trabajo, llevar al niño a la guardería y llevaba 400 bolsas, que si la comida, que si los pañales, y la niña cuando empezó a andar y cuando decían vámonos, cogía bolsas y iba igual que la madre, porque somos monos de repetición. Entonces, cuando empezamos a caminar con Dios, por lo menos digo, lo que yo hice, dices, oye, estos, ¿cuántos saben de Dios? ¿Qué santos son? Y entonces intentas imitarles. Y claro, a lo mejor les imitas durante un tiempo, pero corto, porque no funciona. Y no funciona, ¿por qué? Porque la obra del orden de Dios no es exterior, es interior. O sea, tú exteriormente puedes arreglar lo que quieras y puedes... Pon la otra imagen. Puedes aparentemente hacer que aparezca todo súper ordenado. Pero si interiormente no está bien, va a durar nada. A la semana está otra vez como estaba la otra imagen. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios que mira lo de fuera, menos mal, sino que mira lo de dentro. Mira lo de dentro y trabaja por dentro y pone orden por dentro. Y cuando empieza a poner orden por dentro, lo que hace es que se refleja exteriormente e influye exteriormente. ¿A que sí? Muchas veces nuestros pobres adolescentes ¿están aquí? No. Entonces voy a hablar con más libertad. Nuestros pobres adolescentes de repente empiezan a crecer y empiezan a sentir cantidad de cosas físicas, sentimientos, todo se les hace una bola, ¿no? Y todo está en desorden y entonces es un lío. Su vida es un lío. Vas a su habitación, lo digo por gente cercana, pero bueno, ¿cómo puedes tener la habitación así? Pero si es que está todo en desorden. Haz el favor de ordenar. Llegas 10 minutos después y está ordenadísimo. Claro, no se te ocurra abrir el armario, porque entonces lo meten así a mogollón o debajo de la cama, ¿no? Sea como sea. Y a veces con Dios intentamos hacer lo mismo, ¿no? Ay, voy a ordenar y entonces intentas sacar cosas que aparentemente resulte ordenado, pero no resulta ordenado, porque enseguida sale lo que tiene que salir, lo que hay en el corazón. Así que Dios lo primero que hace es trabajar el interior de nuestras vidas. En Mateo 23, versículos 25 y 26, ¿ahí? Jesús es el único ser que ha tenido las cosas francamente en orden y que tenía clarísimo el orden de Dios. Y vivió en medio de gente muy docta en la palabra y que los fariseos tenían que ser como perfectos, o por lo menos querían aparentarlo. Pero mira lo que dice en el 25. Voy a empezar con el 24. Guías ciegos que coláis al mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos
hipócritas. El hipócrita es el que quiere parecer algo que no es, ¿no? Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Cuando limpio el interior, el exterior se limpia. Si no, enseguida pasa el tiempo y se nota. Cristo nos enseñó cómo ordenar nuestras vidas. Hay orden para todo. En la palabra, como decía Rebeca, en esta palabra el domingo pasado, hay orden para todo. Hay orden para la familia, hay orden para el trabajo, para los hijos, para cómo tratar a tus enemigos, cómo tratar a tus jefes, cómo trabajar con los pobres. Lo que quieras, aquí tienes todo el orden que Dios tiene para que nuestras vidas funcionen. Tenemos que ver en la palabra cuál es el orden de las cosas, si queremos caminar como Dios nos dijo. Vivimos en una sociedad que tiene un orden francamente muy diferente, eso es cierto. Las prioridades que da nuestra sociedad no son las prioridades que da Dios. Y a veces nos cuesta sacudir eso, ¿no? Porque como estamos todo el día en medio de nuestra sociedad, es como que nos influye muchísimo y la sociedad, pues el otro día estábamos viendo algo en la televisión y había un anuncio que decía, vive como tú quieras, y otro decía, tú eres lo más importante. Y la sociedad te incita a que tú hagas lo que quieras, como quieras, lo importante eres tú, o lo importante soy yo, y lo demás va en segundo término. Primero eres tú, cómo disfrutas tú, tu carrera, lo que tienes que hacer, todo tú, primero tú. Ese es el lema que tiene la sociedad actual. Primero tú. O primero yo. Primero. Pero si nos vamos a Mateo 6:33, ¿qué dice? Leedlo. Vale, stop. Buscad primeramente. Buscad primeramente. Buscad primero el reino de Dios. Hay otra versión que dice, dad prioridad a vuestras vidas al reino de Dios y su justicia. Me encanta esa versión, dice. Y todo lo demás se os dará de propina. Me encanta. Buscad primero o dad prioridad. Entonces, buscamos el orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios? Nos lo dice aquí muy claramente. Buscad primero el orden de Dios. Claro, tú me puedes... El reino de Dios es estar... El estar en el reino y hacer la voluntad de Dios es una misma cosa. El concentrarse en hacer la voluntad de Dios es la manera de derrotar la preocupación. Jesús estaba seguro de que se destierra toda preocupación cuando Dios llega a ser el primero. Por eso incita y nos anima a que le tengamos a Él como primero. Ahora dices, vale, mañana me dedico solamente a eso. Dejo mi curro y me dedico solamente a eso. Hombre, tampoco dice eso. Jesús no aboga por una actitud pasiva, ir a salto de mata, una vida descuidada, imprevisora. No. Las cosas están en orden. Lo que pasa es que aquí dentro, en el corazón, sí es cierto que lo que tenemos que tener primero es el reino de Dios. Buscar, ¿qué es eso? Buscar la voluntad de Dios. Para Él, ¿qué es lo primero en mi vida? ¿Cómo quieres que lo ordene? ¿Cómo quieres que haga? ¿Qué es?
Generalmente los seres humanos priorizamos mal. Ambos, lo digo por mí, no es que os esté acusando de nada. Priorizamos mal. Ponemos las cosas importantes a veces no en el orden adecuado, ¿no? Y entonces, ¿qué nos pasa? Nos afanamos. Porque claro, no llegas. Yo me acuerdo cuando me quedé sin trabajo, pues después de trabajar desde los 17 años sin parar, me encuentro sin trabajo y no sabía cómo ordenar mi día. Yo me acuerdo el primer mes, y es que se me pasaban los días, yo decía, ¿pero qué he hecho? Si es que no he hecho nada que pueda decir, hola, mira lo que has hecho, ¿sabes? Es como que se me iban los días, volaban, y no tenía prioridad hasta que dije, no, o sea, yo me tengo que poner un orden, tengo que poner un orden a mi vida para que con el tiempo que tengo ahora le pueda sacar jugo. Pero priorizamos mal, priorizamos en cosas que no son. Entonces nos afanamos. Y la palabra que nos dijo en Filipenses, que nos ha dado tan buena enseñanza Rebeca, ¿no? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y el Dios de paz limpiará vuestras mentes, vuestro corazón. Es así, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nos afanamos, cuando nos movemos en nuestro orden, cuando nos vamos moviendo a nuestra manera, podemos pensar, la de cosas que he hecho hoy, he ido aquí, he ido allí, me he movido en la iglesia, no sé cuántos. Pero en realidad era el orden de Dios. Va también mucho en caracteres. Hay caracteres que son mucho más movidos y caracteres que son mucho más tranquilos, pausados, melancólicos, como lo queráis llamar. Pero la gente que somos un poco nerviosa, nos metemos en camisas de 11 varas, donde nos han llamado y donde no nos han llamado. Y entonces, claro, a veces acabas y dices, es que, pero bueno, ¿acaso has preguntado a Dios o te has movido en el orden de Dios y has hecho lo que realmente era importante? Porque a veces nos metemos en cosas que no son lo más importante, o que a Dios le da exactamente igual, y tú te estás afanando en algo, pues que no es prioritario, ni le va ni le viene, ¿no? Entonces tenemos que aprender a movernos en ese orden de Dios. Jesús es la persona que mejor entendió eso desde el principio. ¿Por qué? Porque él dijo, yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, ¿no? Y él lo tenía claro. Cuando en Juan 4 es la historia de la mujer samaritana, se encuentra, va con los discípulos y van, imagino que lo sabéis todos, va por Samaria, que normalmente los judíos no cruzaban Samaria, y él se queda en un pozo donde estaba una mujer samaritana y los discípulos se van a comprar comida porque sería la hora de comer y tenían que comer. Y bueno, él después de hablar con la mujer samaritana, que no voy a entrar en esa historia ahora, vuelven los discípulos y le dicen, maestro, ya traemos la comida, vamos a comer, come. Y dice, no voy a comer. Dice, yo no he venido... Voy al pasaje porque seguro que me equivoco diciéndoos algo. Juan 4. En el 27 dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo ninguno dijo nada. No le dijeron, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? La mujer dejó el cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho ta. Bueno, mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo a Jesús, venid y comed, ¿no? O come. Y dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Y entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Le habrán traído un tupper y no nos hemos enterado? ¿Te imaginas? Jesús... Hay un chiste muy gracioso que dice, maestro, te seguimos por lo bien que te explicas. A veces Jesús decía cosas que eran espirituales y que los discípulos no eran capaces de entender, porque les daba respuestas que ellos de repente se quedaban como, pero esto no hay quien lo entienda. Y lo que pasa es que Jesús siempre en la respuesta que él daba tenía un sentido espiritual.
Y ahí lo que estaba diciendo, que para él lo más importante era hacer la voluntad de su Padre en ese momento. Y él sabía que el estar hablando con esa mujer samaritana era lo más importante porque estaba tocando su corazón y ella iba a avisar a toda esa gente. Y sabía que en eso era en lo que se tenía que concentrar en ese momento. La gran clave que tenía Jesús era su sumisión. ¿La sumisión a qué? A la voluntad de Dios. Jesús había sido enviado y estaba bajo órdenes. Y lo que pasa es que Jesús, desde el principio, empezó a hacer la voluntad de Dios y siguió haciendo la voluntad de Dios hasta que cumplió la voluntad de Dios. Y nosotros empezamos, me voy a mover en el orden de Dios, y empezamos a hacer la voluntad de Dios. Pero luego se nos olvida y hacemos así, parecemos una montaña, ¿no?, que sube y que baja. ¿Por qué? Porque nos cuesta, porque mezclamos mucho el orden del mundo con el orden de Dios y vamos haciendo ahí un melange que a veces no aclara nuestras vidas. Hacer la voluntad de Dios es, en realidad, lo que entendió Jesús, que conduce a la paz y al poder. Jesús estaba siempre en paz. Ocurriera lo que ocurriera con los fariseos, ocurriera lo que ocurriera con la gente de su alrededor, con los discípulos, con quien fuera, él siempre conseguía mantener la paz. ¿Por qué? Porque él sabía lo que tenía que hacer en cada momento y lo que Dios le estaba ordenando, ¿no? Y poder, porque cuando nos movemos con él y cuando él se mueve en nosotros, su poder se mueve y influye. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, el de Marta y María. Jesús pasa por Betania, ya le queda poco para ir a la cruz y resulta que llega a casa de Lázaro y están ahí sus dos hermanas. Bueno, me imagino que le reciben con mucho cariño. Aquí llega Jesús, wow, el maestro con nosotros, qué gusto. Y Marta, que es la activa, en ella me incluyo yo, pues ¿qué le voy a preparar? Le voy a poner una bonita mesa, le voy a hacer una comida, le voy a hacer no sé qué. Y empieza ella a afanarse y a preparar cosas. Y va María y se sienta a los pies de Jesús. Claro, Marta dice, pero bueno, yo aquí venga a preparar cosas y la otra ahí sentada y yo me estoy perdiendo todo lo interesante. Y va y le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Y qué le contestó Jesús? Respondió, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Porque Jesús en ese momento a lo mejor pues le daba igual que hubieran dado un trozo de pan con cualquier cosa. Y no que hubiese preparado todo eso, sino que él lo que quería era lo que eligió María, que había escogido la buena parte, la cual no le sería quitada. Y más Jesús, estando a punto de morir en breve, claro que ellas no lo sabían, pero el haber estado con Jesús a sus pies, escuchándolo, todo lo que él tenía que decir, era mucho más importante que el estar preparando cosas para que él pudiera tener. Por supuesto, son cosas materiales y son cosas que nos gustan. Cuando vamos a casa de un hermano y nos tiene preparado así un aperitivo, una cena agradable, y dice, qué bien, qué gusto. Pero no es el caso de saber ordenar y saber coger la prioridad de las cosas en el orden de Dios. Tampoco creo que le debían de tener muchas veces y entonces Marta a lo mejor le quería agasajar, ¿no? Porque como Jesús viajaba, subía, bajaba, iba a diferentes lugares, pues para Marta a lo mejor diría, yo le quiero dar lo mejor que hay. Pero esos son nuestros órdenes naturales y no en realidad el orden de Dios muchas veces. Dices, vale, yo hay ciertas cosas que puedo entender en la palabra, pero otras no. Pero el orden es fácil de entender. Él te dice, ¿tienes alguien con quien no te entiendes? Yo te digo, el orden, perdón, el arrepentimiento. ¿Tienes problemas con tu jefe? También tiene ahí una palabra. ¿Tienes problemas con tus hijos, con tus padres? ¿Tienes problemas en tu casa? Con las diferentes cosas que nosotros podamos necesitar, lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Lo que pasa es que somos poco constantes en la lectura de la palabra y entonces lo que oímos muchas veces o lo que leemos lo olvidamos. Somos oidores olvidadizos y por eso
de verdad que os animo a leer la palabra con mucha regularidad, porque cuando la leemos nos recuerda las cosas que hemos aprendido y que debemos de llevar a cabo. Dios, si no aprendo a oír, no aprendo a ordenar el mundo interior. Entonces, necesito, cuando no tengo un orden interior, para que me motive, necesito estímulos externos constantemente. Pero nuestro oír la palabra es lo único que va a ordenar nuestros pensamientos bajo el orden de Dios. Si vamos al Salmo 119, que es un salmo tan maravilloso, dice en el 119, 105, lumbrera es a mis pies tu palabra, porque la palabra nos guía negativamente prohibiendo ciertas formas de comportamiento, pero nos guía positivamente enseñándonos el camino. O sea, la palabra nos dice, por aquí no y por aquí sí. Lo que tenemos que hacer es escuchar, oírla y hacerla. En el Salmo 119 también, en el 33, dice, ordena mis pasos con tu palabra. Y esa es una oración que debemos de hacer. Señor, ordena mis pasos con tu palabra. Que yo sea capaz de llevar adelante esto que estoy leyendo, esto que tú me has dejado, esto que nos has dado y que tenemos la suerte de poder leer en este siglo, no como en los años cuando la gente era analfabeta o no tenía libros, pero tenemos la suerte de tener la palabra, nos podemos empapar de ella, podemos aprender día a día de ella. En el Salmo 119, 9 para los jóvenes dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Jóvenes, ¿con qué limpiará el joven su camino? Pues mirad lo que dice, con guardar su palabra. Porque uno de los problemas cruciales en la vida de un joven es mantenerse puro. Y la respuesta es, obedece la palabra que dice la Biblia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Todo debe de girar en torno a la palabra de Dios. Y tengo que separar lo que es de Él y lo que es mío. Así que antes de empezar actividad, piensa, Señor, tú estás interesado en esto. Esto está dentro de las cosas que quieres que haga. Dices muchas veces, y bueno, ¿y cómo sé yo que estoy ordenado? Porque a mí me parece que sí estoy ordenada, pero igual no estoy ordenada. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y me dice, vale, muy bien, pero ¿qué tiene que ver la paz con el orden? Cuando ordeno mi mundo interior, es que he puesto a Cristo el primero. Y cuando pongo a Cristo el primero, yo estoy en paz. Por eso nos dice, busca primero el reino de Dios y las demás cosas te serán dadas como propina, ¿no? Como dice esa versión. Ahora, el gestor de la vida espiritual, porque dices, bueno, yo todo esto me parece muy bien, Dorita, pero es un poco complicado, porque una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo, otra cosa es la influencia que tengo social, todas las cosas que traigo en mi mente, es muy difícil. Pero el Señor nos dejó a alguien que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar, porque para Él no hay nada imposible. Dice en Efesios 5, 14, 19, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Así que necesitamos, sobre todo, ser llenos del Espíritu Santo. Pero no ser llenos cuando venimos a la reunión, aquí en la alabanza o después de estar cantando y alabando a Dios. No, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo diariamente, constantemente, para poder realmente hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Pues, no sé, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Pues la única manera que puedo ser lleno del Espíritu Santo es darle el control de mi vida. Decirle, Dios, necesito que tú tomes el control de mi vida y que lo que yo no puedo hacer,
lo hagas tú por mí. Pues no os habéis encontrado, a veces cuando nos queremos mover en las cosas de Dios, empezamos a querer hacer las cosas de una manera y nos damos cuenta que nos salen mal. ¿A que sí? Y dices, bueno, es que me he debido equivocar, no he oído bien, ahora voy para acá. Y te pegas un tortazo. Porque ninguno sabemos exactamente a veces el orden exacto, ¿no? Hay cosas con las que entendemos con más claridad y otras no. Pero bueno, dice 7 veces cae el justo, pero será levantado. Así que tenemos que pedir, Espíritu Santo, guíame y a veces eso, pasan cosas en nuestra vida que nos remueven y dices, Dios mío, ¿qué está pasando en mi vida? Y lo que está pasando es que Dios está ordenándote. No sé si os habéis dado cuenta que hay en Madrid, a veces hay un helicóptero, sobre todo cuando hay cumbres y cuando hay cosas políticas, un helicóptero que pasa por Madrid y empieza, una zona determinada empieza a dar vueltas y vueltas, y tiene un foco enorme de luz con el cual va controlando las zonas que ellos desean, pues para que haya un orden específico en un momento específico, ¿no? Y yo muchas veces, cuando Dios de repente me enfrenta con algo, recuerdo perfectamente el helicóptero, porque es como de repente enfoca brum, y me enfoca un área de mi corazón. Y te das cuenta que hay algo ahí que no sabías que tenías, o hay algo que está mal, que de repente Dios te lo enfoca, ¿no? Y dices, ¡ah! Es esto. ¿Y ahora qué hago yo con este paquete? ¿Cómo hago? Lo único que puedes hacer es orar y clamar que el Espíritu te ayude a ordenar esa área de tu vida que está totalmente desordenada, o ese problema que no está bajo el orden de Dios, ¿no? Lo que pasa es que eso a veces requiere humildad. Te tienes que humillar y decir, Señor, yo con esto no puedo y quiero ser limpio. Y a veces queremos ser limpio, pero no nos gustan las formas que Dios utiliza para limpiarnos. Eso me hace recordar la historia de Naamán. ¿Os acordáis? El rey sirio, Naamán. Naamán era un general del ejército sirio y era un hombre muy reconocido y enfermó de lepra. Entonces sabéis que la lepra en aquel tiempo era terrible, ¿no? Mandaban a la gente fuera de las ciudades, de los campamentos. Y este hombre tenía a una muchachita que trabajaba en su casa, que era del pueblo de Israel, y le dijo a la mujer de Naamán, si el Señor fuera a ver a mi profeta, al profeta Eliseo, él le sanaría. Entonces, claro, la mujer le dijo a Naamán, mira lo que dice esta muchacha. Y él fue y se lo contó a su rey, al rey de Siria, y le dio unas cartas para que fuera al rey de Israel. Y allí se fue Naamán al rey de Israel. El rey de Israel casi rasga sus vestiduras porque dijo, ¿quién soy yo? Yo no soy capaz de sanar a nadie. Y entonces estaba súper turbado y Eliseo se enteró y le dijo, pues mándamele. Así que aparece Naamán y llega a donde está Eliseo y Eliseo ni salió a recibirle. Imaginaros lo que es eso para un general sirio de aquel entonces, que seguro que irían con trompetas todo el mundo, ¡ah, ha llegado el general Naamán! Y va Eliseo, el profeta Eliseo, y ni siquiera sale a recibirle, sino que le dice a su criado, ve y dile, métete en el río Jordán 7 veces y serás limpio. Claro, Naamán, que esperaba un recibimiento espectacular y como su puesto lo permitía, pues se quedó súper enfadado. Entonces llega al río y dice, pero bueno, teniendo un río como el que tengo yo, venir aquí a este río pequeñajo, Jordán, pero estaba súper indignado, ¿no? Y entonces estaba tan enfadado que decidió marcharse. Y los que estaban con él, sus soldados, le dijeron, hombre, pero si te hubiese dicho de hacer algo mucho más importante y mucho más difícil, ¿no lo hubieras hecho? Pues siendo una cosa tan sencilla, ¿por qué no te metes en el río 7 veces? Si es la cosa, vamos, que no tiene ningún esfuerzo. ¿Qué tuvo que hacer Naamán ahí? Lo primero que tuvo que ser es tratada su humildad. Fue humillado, porque
para un general sirio meterse en un río como ese y delante de todos sus soldados y encima sin el recibimiento que esperaba, su orgullo estaba siendo de lo más atacado. Pero al final decidió meterse en el río. Se metió 7 veces y ¿qué pasó? Que su piel era como la de un niño, había sido totalmente sanado, ¿no? Y entonces te das cuenta, Dios a veces cuando va a hacer orden en nuestras vidas nos lleva por un sitio y dices, mamma mía, ¿dónde me he metido? ¿Esto qué es? No lo entiendo. Y es que Dios te está ordenando y a veces ordena varias cosas a la vez. Y entonces se te acumulan las cosas y dices, esta presión es tremenda, casi me quedo como estaba. No. No es así. Pero sí es verdad que Dios nos lleva por caminos que no esperamos, ¿no? Si quieres poner tu vida en orden y hay áreas que te son imposibles, pide al Espíritu Santo que tome todo el control y ordene tu caos. Él no va a poner pegas. De verdad que para Él no hay problema. Él lo va a hacer. Ahora, sí, te va a costar. Te va a costar por eso, porque Él trata con muchas cosas en nuestro corazón y ahí es cuando salen y dices, wow, yo no sabía que tenía este orgullo, o yo no sabía que tenía este rencor, o yo no sabía que tenía esta ira, o yo no sabía que tenía estas cosas, ¿no? A veces hay cosas en nuestro corazón que no sabías que tenías. Es lo mismo que cuando... yo no sé si habéis vivido con... Bueno, sí, los que compartís piso con otros chicos o los que habéis vivido con mucha gente, como en un caso, en un tiempo de mi vida, o tenéis que compartir muchas cosas, te das cuenta que tu orden y el orden de los demás no tiene nada que ver. A ti te gustan que en el sofá estén los cojines así y a la otra persona le gustan que los cojines estén en el suelo. Y entonces, claro, cuando convives con esa persona dices, es que a mí siempre me han enseñado que los cojines tienen que estar así. Y la otra persona puede decir, sí, pero es que a mí me han enseñado que los cojines mejor en el suelo porque así te puedes sentar en el suelo. Hay esas cosas, ¿no? O yo me sirvo el café así o no, a mí me han enseñado que hay que servirlo así. Y dices, bueno, ahora mismo aquí dices, me da igual, pero cuando hay una convivencia muy de cerca y son muchas las personas y cada una con su orden, se empiezan a mover ahí cantidad de cosas, ¿no? Porque es difícil. Nuestro orden desde pequeño aprendemos una serie de cosas y luego, luego te encuentras con una persona porque resulta que te casas con ella y su orden es totalmente diferente al tuyo y entonces ahí empieza a haber fricciones y empieza a haber cosas. Pues lo mismo pasa con Dios. Este es mi orden y este es el orden de Dios. Y entonces, claro, cuando aparezco yo aquí con el mío y Él me enseña el suyo, lógicamente hay dolor porque no es coincidente. Si buscamos obedecer a Dios, debemos de buscar, mejor dicho, obedecer a Dios. Porque vamos a entrar en un lugar espiritual donde si nos movemos en su orden, no tendremos que buscar su bendición, sino que ella nos irá alcanzando. Según nos vamos moviendo en el orden de Dios, nos va alcanzando. Porque hay muchas cosas, como dice Santiago, ¿no?, en nuestro corazón. Y a veces dices, ¿y esta persona cómo es que ha podido matar? ¿O esta persona cómo ha podido robar? Todo eso es que está en el corazón. Porque si tu corazón está limpio, si tu corazón está en orden, si tú no codicias, nunca robarás, nunca adulterarás, nunca cogerás algo que no te corresponde. Si tu corazón está limpio y no tienes nada contra tu prójimo, nunca pensarás en me le voy a cargar porque no puedo más con esta persona. No, ¿por qué? Porque dentro ya no existirán esas cosas, sino que tendrán el orden adecuado y correcto. ¿Me estáis mirando de un serio? ¿Sabéis qué pasa? Tenemos un Dios perfecto y un Dios de imposibles. Lo que pasa es que cuando Dios nos empieza a tratar y nos empieza a llevar a su orden,
generalmente hace como hizo con el pueblo de Israel, ¿no? Primero le libera y le enseña cosas tremendas, impresionantes, y le lleva por el desierto. Y en el desierto, ¿qué tiene que hacer? Aprender a confiar en Él, aprender a depender de Él. Cuando Jesús fue bautizado, ¿qué fue lo primero que hizo el Espíritu Santo? Le llevó al desierto. Y también ahí aprendió, no solo de pan vivirá el hombre, todas esas tentaciones que él tuvo, que supo contestar en el orden correcto de Dios. Cuando tú dejes que el Espíritu Santo empiece a poner orden en tu vida, el orden de Dios, estoy hablando siempre del orden de Dios, no el orden humano, el orden de Dios, te vas a encontrar con muchas cosas que te van a costar, pero merece la pena, porque la obra que hace el Espíritu Santo no es una obra humana, sino que es una obra que perdura y que cambia y que transforma. Yo os lo puedo decir porque es bueno que de vez en cuando miremos cómo era yo antes, o qué es lo que Dios está haciendo en mi vida, o qué es lo que Dios ha hecho a través de todas las situaciones que me ha hecho vivir. Y cuando empiezas a mirar para atrás dices, ¡oh, gracias Señor! Porque de verdad que del caos que era a lo que estás haciendo merece la pena, ¿no? Y yo creo que cualquiera de vosotros podéis decir eso en vuestras vidas. Gracias Señor, que del desorden que yo tenía y el cacao maravillado y a lo que me estás enseñando y donde estoy al día de hoy, gracias Señor. Por eso tenemos que tener paciencia con nuestros hijos cuando están en desorden, porque a veces no saben exactamente cómo encontrarlo, pero Dios es fiel y Dios va a llevar a cada uno a su lugar y les enseñará el orden que deben de tener ellos también. Entonces, os animo mucho a que de verdad entreguéis las imposibilidades, vuestros imposibles. Yo tengo imposibles. ¿Vosotros tenéis imposibles? Pues yo tengo imposibles. Se los tenemos que entregar a Dios para que Él lo pueda transformar, porque es el único que lo puede transformar. Si yo intento transformarme a mí misma, lo estropeo. Pero si dejo la transformación en las manos de Dios, Él lo hace. Él cambia. Muchas veces cantamos, ¿no? Como hoy las canciones que hemos cantado están bonitas, pero si de verdad creemos que ese infinito Dios que hemos cantado esta mañana, es un Dios personal que viene y que te dice, venga, te ayudo, dame la mano, que yo transformo tu imposible en un posible. Pero lo tenemos que creer. Creer que ese Dios en el que creemos, ese Dios verdadero, ese Dios inmortal, invisible, ese Dios es poderoso para transformarnos y para cambiarnos y para ayudarnos. Ahora, tenemos que buscar primero el reino de Dios y las demás cosas caerán en su lugar. Las demás cosas nos irá enseñando el orden que debemos de tener. No nos fijemos en el exterior, sino que busquemos más que Dios trabaje en ese interior, que trabaja sin ruido, como os digo siempre. Trabaja sin ruido porque no se ve. Lo que está haciendo ahí no se ve, pero Él está haciendo algo. Y no tengo mucho más que deciros. Solo animaros a que de verdad pongáis primero a Dios sobre todas las cosas. Y Él pondrá las demás cosas en su debido orden. ¿Que no es el orden que habías pensado? ¡Claro! Eso tenerlo por seguro. No va a coincidir en absoluto. Pero Él es el único y sabio Dios, como hemos cantado. Y su orden es el correcto y el tuyo no. Yo le doy gracias a Dios. Porque no he seguido mi orden, que era otro muy diferente. Y que he podido dejar que Él fuese trabajando en su orden en mi vida, y tiene mucho por hacer todavía, pero Él te va enseñando y te va ayudando y te va haciendo entender y vas cambiando tus pensamientos y te vas dando cuenta, ¿qué puedo decir yo al Creador? ¿Qué puedo decir yo al que me hizo? Al que hizo los cielos y la tierra y las puso en orden.
¿qué puedo decir yo? Solamente lo mejor es darle mi vida para que Él la ordene como ha ordenado los cielos y la tierra y las aguas y el mar.